Muy buenos días, estimados alumnos del primer grado de secundaria. Hoy, martes 16 de junio, hablaremos acerca de las propiedades intensivas y extensivas de la materia, ¿sí? Y estando en nuestra segunda semana del curso de química, quisiera darles la bienvenida. Recuerden que estamos practicando el valor del respeto y en las redes, ¿correcto? Bueno, acá justamente está nuestro resumen, y es un tema muy corto. Recuerden ustedes poner la fecha, el valor. Estamos en la semana número 2 y estamos en el curso de química, ¿correcto? Entonces, como tema, como habrán visto, es propiedades intensivas y extensivas de la materia, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con las propiedades intensivas. ¿A qué se refiere? Aquellas propiedades intensivas de la materia, bueno, primero quisiera mencionarles que la materia tiene diferentes propiedades, ¿cierto? ¿Sí? Tiene propiedades generales, tiene propiedades particulares, ¿sí? Tiene propiedades físicas, tiene propiedades químicas. Que justamente la anterior semana habíamos mencionado acerca de las propiedades físicas y químicas, ¿ya? Por ejemplo, habíamos mencionado que el hielo, cuando cambia de estado sólido a estado líquido, era una propiedad física, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la combustión de un papel o de una madera era una propiedad química. En cambio, en este caso vamos a hablar acerca de las propiedades intensivas, como observan, y de las propiedades extensivas, ¿sí? Entonces empezamos con las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas, entiéndase como aquellas propiedades que son independientes, ¿sí? Intensivas, independientes, ¿correcto? Muy bien, pero ¿independientes de qué? Son aquellas propiedades que son independientes de la cantidad de materia, ¿sí? Es decir que no dependen si hay poca o mucha cantidad de materia, ¿sí? O sea que estas propiedades no dependen si hay poquita o mucha cantidad de materia. Por ejemplo, veamos ejemplos, ¿sí? La temperatura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para determinar la temperatura de un cuerpo cualquiera, ¿ya? Yo no necesito saber si hay mucha cantidad de materia o poquita cantidad de materia. Por ejemplo, supongamos que tengo una roca y una pequeña piedra, ¿sí? La roca puede tener una temperatura alta y la piedra pequeña puede tener una temperatura mucho más alta que la roca. Entonces, depende de la cantidad de materia, o sea, depende si es grande o pequeño, no, ¿cierto? O sea, la temperatura no depende si hay mucha o poquita cantidad de materia. ¿Sí? ¿Y qué es la temperatura? Es el calor medible con un termómetro, ¿cierto? Eso ya lo sabes. Ahora veamos el punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura al que un cuerpo pasa de un estado sólido al estado líquido, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la sal, ¿correcto? La sal que nosotros consumimos y pues yo quiero llevarlo al estado líquido. ¿Qué hago? Lo caliento, ¿sí? Y al calentarlo en algún momento, pues la sal se va a derretir. Y justo en ese momento, cuando se derrite, o sea, cuando va del estado sólido al estado líquido, esa temperatura se llama el punto de fusión. ¿Sí? Entonces, eh, profesor, yo creo que mientras haya mayor cantidad de sal, va a haber mayor cantidad o mayor punto de fusión. No exactamente, debido a que la sal se derrite o pasa de un estado sólido a un estado líquido aproximadamente a 290 grados. O sea, es una temperatura muy alta. ¿Y por qué es muy alta, profesor? Mira, lo que pasa es que el agua, cuando hervimos el agua, aproximadamente hierve a una temperatura de 100, ¿sí? O sea, para pasar del estado líquido al estado gaseoso, aproximadamente hierve a 100 grados, ¿no? Y 200 es bastante, ¿ya? Entonces ese es el punto de fusión. Bueno, hablemos acerca de la densidad, que también es una propiedad intensiva, por cierto. ¿Sí? Estamos hablando de las propiedades intensivas, ¿ya? ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación de la masa de un cuerpo y su volumen,
¿ya? Entonces, a ver, ¿a qué se refiere? Supongamos que yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Supongamos que yo tengo un vaso de agua y tengo un bidón de agua, ¿sí? O sea, mayor cantidad, ¿ya? Entonces, el vaso de agua va a tener la misma densidad que el bidón de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende si hay poquita o mucha cantidad de materia, ¿cierto? Entonces, es una propiedad intensiva, ¿ya? Igualmente la fragilidad. Un cuerpo grande puede ser frágil y un cuerpo pequeño no necesariamente, ¿sí? No dependen si hay mayor o poquita cantidad de materia, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice la fragilidad? Propiedad de ciertos cuerpos a romperse. La dureza, ya, a ver, la dureza, por ejemplo, de una madera que es bien grande, ya, mayor cantidad de masa, pero yo tengo una madera de cedro, por ejemplo. Madera de cedro que generalmente lo usan para los muebles, ¿ya? Y es muy resistente. Entonces, mientras tengo una madera más grande, puede ser no tan duro. Y el chiquito puede ser más duro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La dureza depende de la cantidad de materia, o sea, mientras más grande, más duro, no, ¿no es cierto? Por eso se dice que es una propiedad intensiva, ¿correcto? La ductilidad, que la anterior semana lo habíamos visto también, y la utilidad era la propiedad de los cuerpos para poder obtener hilos, ¿no es cierto? Por ejemplo, podíamos obtener hilos de cobre que están, por ejemplo, en los cables, ¿no? En las corrientes, ¿ya? O también conocido como alambre, ¿sí? Gracias a esta propiedad, nosotros obtenemos los hilos o los alambres, ¿sí? ¿Y qué es la utilidad? Bueno, era la propiedad de poder obtener hilos, ¿ya? Y por ejemplo, si yo tengo un pequeño trozo de cobre, yo tengo bastante cobre, el que tiene mayor cantidad de masa será más dúctil, ¿no? Porque simplemente es cobre, o sea, el que tiene menor cantidad de masa también es dúctil, porque ambos son cobre. Sí, entonces no depende de la cantidad de materia, la ductilidad tampoco. La maleabilidad, al igual que la ductilidad, es parecida, ¿no es cierto? En este caso era la propiedad por la cual nosotros podíamos obtener láminas, ¿sí? La presión. La presión, ¿qué es la presión? A ver, por ejemplo, a nosotros en Lima, eh, bueno, la presión atmosférica, ¿sí? O sea, la presión de la atmósfera es aproximadamente una atmósfera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea que hay una presión hacia nosotros de la atmósfera justamente, ¿ya? Hay una fuerza que nos está prácticamente aplastando, ¿sí? Por eso que se dice que los que son de Lima tienen pulmones pequeños, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa fuerza atmosférica prácticamente nos aplasta, ¿ya? Y aparte, pues que hay bastante oxígeno, el cual fácilmente llega a nuestros pulmones. En cambio, los que viven en la sierra, hay una presión atmosférica bien baja y aparte que pues no hay mucho oxígeno en la sierra. Por eso que ellos tienen pulmones más grandes, ¿ya? Y bueno, esa es la presión, es una fuerza. Y la presión, por ejemplo, de un gas, a ver, dependerá si hay mayor cantidad de masa o menor cantidad de masa. No, ¿no es cierto? Yo puedo tener un balón de gas con una presión tan alta y tengo un poquito de gas, ¿no? En cambio, si tengo mayor cantidad de gas, yo puedo tener una baja presión. Entonces no depende si hay mayor o menor cantidad de masa. La tenacidad, que era resistencia de un cuerpo al fraccionamiento, ¿no es cierto? Y bueno, las propiedades organolépticas, esto es muy importante. Vamos a subrayarlo debido a que esa parte hay una pregunta en su práctica. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a borrar esa parte. Un momento. Las propiedades organolépticas prácticamente, básicamente se refiere al hecho de, por ejemplo, a ver, vamos a subrayar organolépticas. ¿Sí? ¿Quiénes son las propiedades organolépticas? El color, el olor y el sabor. Esas son las propiedades organolépticas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el color depende si hay mayor cantidad de materia
No, no es cierto, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo mi mesita que es pequeña y tiene un color azul. Y puede tener una mesa súper grande y tiene el mismo color. O sea, no depende si hay mayor cantidad o menor cantidad de materia y color, ¿cierto? A eso se refiere. Es una propiedad organoléptica del color. El olor. A ver, supongamos que yo cociné pollito, o su mamá cocina pollito, hoy día porque almuerzo, ¿no es cierto? Y pues, pero mi mamá cocinó un pollito, pero ya pues como no había mucho dinero, cocinó un pollito bien pequeñito, ¿sí? Entonces, el olor del pollito pequeño va a ser, o del pollito pequeño, al ser pequeño, va a ser menor al pollo que su mamá cocinó. No, no es cierto. O sea, el pollito pequeño puede tener el mismo olor, incluso más olor, ¿no es cierto? Entonces, no depende si hay menor o mayor cantidad de materia. Igualmente el sabor, ¿no? Es algo parecido. Vamos a ver ahora las propiedades extensivas, ya casi para finalizar. Básicamente la clase trata de las propiedades intensivas y extensivas, ¿sí? Entonces, aquí habíamos dicho que las propiedades intensivas eran independientes de la cantidad de materia, o sea que no dependían de la cantidad de materia, ¿cierto? En cambio, las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Es lo contrario prácticamente. Intensivas y extensivas son contrarios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dependen de la cantidad de materia. Cuando tenemos la masa, depende o no de la cantidad de materia. A ver, yo tengo una masa de, pues a ver, de harina, 1 kilo, y yo tengo 10 kilos de otra harina. La masa, si yo diferencio la masa de ambos tipos de harina, la masa varía, ¿no es cierto? Entonces, es una propiedad extensiva porque depende justamente de la cantidad de materia. Mientras haya mayor cantidad de materia, habrá mayor cantidad de masa. ¿Sí? Entonces, es una propiedad extensiva. El volumen. El volumen, si yo tengo mayor cantidad de materia, ¿habrá mayor volumen? Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, si yo tengo, a ver, un vaso de agua, ¿ya? Un vaso de agua ocupa un volumen en el espacio, ¿cierto? ¿Sí? Pero si yo tengo un bidón de agua, ¿ocupa el mismo espacio? No, ocupa mayor cantidad de espacio. ¿Qué pasa entonces? Que el volumen sí depende de la cantidad de materia. Mayor cantidad de materia, mayor cantidad de volumen. ¿Sí? Entonces sí depende de la cantidad de materia. El peso. El peso es una fuerza que básicamente tiene que ver con la gravedad. ¿Sí? Por la acción de la gravedad. Y nosotros, por ejemplo, cuando ustedes o cualquier persona se pesa en la balanza, justamente es una fuerza que va hacia abajo por acción de la gravedad. ¿Ya? Entonces, mientras haya mayor cantidad de materia, ¿habrá mayor cantidad de peso? Sí, ¿cierto? Por ejemplo, los gorditos, ¿ya? ¿Tendrán más peso que un flaquito? Sí, porque tienen mayor cantidad de materia, mayor cantidad de masa de su cuerpito. Entonces, depende de la cantidad de materia. ¿Ya? La impenetrabilidad, ¿qué significa esto? La impenetrabilidad nos indica que pues dos cuerpos, ¿ya? No pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿sí? O sea, por ejemplo, a ver, su compañerito que está en su casa ahorita, puede ocupar el mismo espacio y a la misma hora que su compañerita que está en su casa en otro lado. No, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama impenetrabilidad. Un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con las propiedades extensivas? Que pues mientras haya mayor cantidad de masa, no van a poder ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo. ¿Sí? La divisibilidad. Mientras haya mayor cantidad de materia, yo podré dividir más. ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere. La divisibilidad nos indica que es la capacidad de un cuerpo a dividirse en partes más pequeñas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a dibujar. Yo tengo un pequeño cuerpo. ¿Ya? Un pequeño cuerpo que pues ya me salió de forma. Pero yo tengo otro cuerpo por acá, sí que es un poquito más grande. Esto podría dividirlo, por ejemplo, en partes más pequeñas. Por ejemplo, no sé, en 100 partes pequeñas, ¿no es cierto?
¿correcto? Pero en cambio puedo dividirlo de la misma forma, pero tal vez no solo en 100. Puedo dividirlo tal vez en 2000, en 3000, en mayor cantidad. Entonces, ¿qué me indica esto? Que mientras haya mayor cantidad de materia, yo podré tener mayor cantidad de divisibilidad. ¿Qué notamos entonces? Que la divisibilidad depende de la cantidad de materia, ¿cierto? Entonces, chicos, a eso se refiere, ya podemos diferenciar entonces cómo es una propiedad intensiva y cómo es una propiedad extensiva. Bien, a continuación vamos a pasar a nuestra práctica, que está súper sencillo. Espero que por ahí lo tengan su práctica, su ficha, para poder resolverlo, ¿sí? Entonces nos dice la propiedad de la materia que no depende de la cantidad de materia, ¿ya? Que no depende, o que también se llamaba independiente, ¿ya? Acá nos dice no depende, ¿cierto? Entonces, ¿eso cuál era? Independiente intensiva. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. En la número 2 nos dice, propiedad de la materia que depende de la cantidad de materia. Allá acá nos dice que depende. ¿Sí? Si esta era intensiva y no dependía, entonces este será ¿cuál? Una extensiva, ¿cierto? ¿Correcto? Muy bien. Ahora pasamos a la número 3 y nos dice, la temperatura no depende de la cantidad de materia. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, es una propiedad que, como no depende de la cantidad de materia, ya vimos que la temperatura no depende de la cantidad de materia, entonces es una propiedad intensiva, ¿cierto? Intensiva. Muy bien. Pasamos a la número 4. Nos dice, señalar una propiedad intensiva. Allá, intensiva era aquella que no dependía de la cantidad de materia. A ver, la densidad. Acá está justamente nuestra respuesta. La densidad, les decía, por ejemplo, de un vasito de agua, iba a ser igual a la de un tanque de agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no depende si hay mayor cantidad de materia o menor cantidad de materia. La masa es una propiedad extensiva, ¿sí? Allá, la temperatura también es una propiedad intensiva, tenemos dos. En cambio, la inercia es una propiedad extensiva. Entonces, tenemos dos respuestas en este caso. La propiedad, o bueno, la densidad y la temperatura, ¿sí? Al parecer hubo un error. Bueno, nos dice en la número 5, ¿ya? Señalar una propiedad intensiva, ¿ya? Señalar una propiedad intensiva. A ver, la masa es una propiedad extensiva. El volumen también, ¿cierto? Mientras haya mayor cantidad de materia, mayor cantidad de masa. ¿Sí? El volumen. A ver, el volumen también era una propiedad extensiva, porque mientras haya mayor cantidad de materia, mayor cantidad de volumen, ¿cierto? Extensión. Extensión no tiene nada que ver con propiedades de la materia. La viscosidad, entonces, es una propiedad intensiva. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, yo puedo tener una sustancia viscosa y puede tener poquito, ¿no? De esta sustancia viscosa. Pero yo puedo tener mayor cantidad de otra sustancia que no es viscosa. O sea, no depende si hay poquita o mayor cantidad de sustancia. Entonces, es independiente de la cantidad de materia. La viscosidad, ¿cierto? La número 6 nos dice, las propiedades organolépticas, como el olor, o el color, olor, sabor, es una propiedad. Entonces, es una propiedad, ¿sí? ¿Qué era? Era una propiedad intensiva, ¿cierto? Debido a que no dependía si había poquita o mayor cantidad de materia. ¿Ya? En la número 7 ya nos dice, al medir la presión de un balón de gas, estoy midiendo una propiedad. La presión. La presión no dependía de la cantidad de materia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces era una propiedad intensiva. ¿Correcto? Muy bien. En la número 8 ya nos dice cuál es una propiedad extensiva de la materia. Extensiva era aquella que dependía de la cantidad de materia, por lo tanto, a ver, la densidad era una propiedad intensiva, la maleabilidad era una propiedad intensiva, la ductilidad también para obtener hilos era una propiedad intensiva, entonces el volumen, está por acá, es una propiedad extensiva. ¿Correcto? Bien chicos, entonces como habrán visto,
La práctica está súper sencillo.